Empezamos, pues. Los consumidores de electricidad, los ciudadanos de a pie, se verán beneficiados o afectados si la reforma se aprueba. Es decir, pagarán más o menos por la electricidad. Gustavo Madero. A ver, tienes que distinguir el costo de la electricidad o el si pagarán más o menos, porque el pagar más o menos está subsidiada. Entonces ahí hay una intervención del gobierno que puede subsidiar más o menos, pero de que va a costar más, Sabina, no hay manera de negarlo, porque mira, esta es la iniciativa del presidente Andrés Manuel que presentó el 30 de septiembre de 2021. Aquí nos explica en la exposición de motivos que la participación privada de la energía es del 62% y 38% de la CFE. La CFE produce energía más cara y los privados más baratos. Entonces, si bajas la energía más barata y sube la más cara, obviamente el precio de la electricidad, el costo de la electricidad, para ser exactos, aumentaría simplemente por esa aritmética de modificar la mezcla de quién produce. Esta reforma lo que hace es pedirle a la CFE que aumente un 48% lo que estaba generando y disminuyan los privados un 25%. Pero, te digo, la energía de los privados es más barata y más limpia y en ese sentido encarecería el costo. Dice el senador Gustavo Madero, va a subir la electricidad. No va a subir, el costo. El costo para el ciudadano va a subir. Manuel Bartlett. No, eso es un error. Mira, lo que comenta mi amigo de que la CFE tiene el 38% ahorita y el resto, la inversión privada o la generación privada, no es porque no tenga la generación la CFE, sino porque no se le despacha. Si la CFE tiene sobrada la capacidad para generar electricidad, pero no se le despacha por las reglas que estableció el rapaz sistema de Peña Nieto, que tiene por objetivo fundamental la desaparición de la CFE. Entonces afirmas, va a ser más barato para el ciudadano medio. Todavía tengo otro minuto seguro. Bueno, el sistema actual de tarifas es un sistema comercial. Son cerca de 170 tarifas diferentes en los llamados nodos, lo cual ha permitido establecer ventajas de las empresas privadas. Lo que tiene que hacer, una vez que el Estado recupere el control del sistema eléctrico, es establecer tarifas de servicio público, ¿verdad? Y eso es lo que no tiene el sistema que está impuesto, son tarifas comerciales. En un país con una diferencia tan grande, una desigualdad, tú no puedes mantener tarifas comerciales permanentemente como está ahorita, ¿verdad? Sino la visión que tiene la iniciativa del presidente es que el sistema eléctrico tiene que ser un sistema cuya obligación de llevar la electricidad a las tarifas lo más bajas posibles, cosa que no tiene este sistema porque es comercial. ¿Contrarréplica? Sí, o sea, necesito que distingamos muy bien el costo de la electricidad y el precio al consumidor, porque el precio está subsidiado. 70,000 millones de pesos el año pasado, más o menos es lo que subsidiaron a la CFE. Pero ese subsidio nos cuesta a los mexicanos, lo pagas de manera difusa. Es costo, porque el presupuesto de la federación, que son 6,200,000 millones de pesos, es limitado. Entonces, pero sí estás de acuerdo que va a bajar el precio. No, te va a aumentar el costo y lo vamos a pagar todos los mexicanos de manera indirecta. O lo pagas porque ese dinero, 70,000 millones, no los vas a usar para escuelas o para salud o para seguridad, lo pagas, ¿verdad? ¿Y qué tan grande sería ese subsidio? 70,000 millones de pesos, es una cantidad más las pérdidas que fueron como 100,000 millones de pesos de la CFE. Eso es lo que está ahorita funcionando. Pero mira, tiene razón el director de la Comisión Federal de que la CFE tiene capacidad sobrada. De hecho, la iniciativa lo que lleva es a usar el 100%. Prácticamente de 38 a 56% es lo que usaría. ¿Contrarréplica? Bueno, sí, el Estado mexicano ha, desde años atrás, subsidiado a los que menos tienen, ¿verdad? Y ese subsidio se ha permitido durante años porque los grandes consumidores, ¿verdad?, pertenecen también a la CFE y eso permite tener los recursos para electrificar el país, para cobrar las tarifas más baratas, ¿verdad? Pero en el sistema que existe ahora, los grandes consumidores ya están en monopolios privados. Entonces dejarían, si se queda esto bajo los intereses de las empresas extranjeras, ¿verdad?, seguiría un sistema de tarifas comerciales, ¿verdad? Los privados extranjeros no dan subsidio a nadie. Por lo tanto, pues las tarifas van a subir. La reforma favorece la producción de energía sucia y no favorece la producción de energías limpias. Además, castiga a las empresas y a las personas que han instalado paneles de energía solar para hacerse de electricidad. En cuanto a cuidado de la naturaleza, es un retroceso de 80 años. ¿Cierto o falso, Manuel Bartlett? Bueno, mira, termino, creo que no quedó clara la pregunta, que es muy importante. Los dos sistemas teóricos que existen, el Estado como responsabilidad pública de la electricidad y el privado, que es la competencia, ¿no? Hay esa gran discusión. Pero lo que yo quiero subrayar es que la reforma que implantó, lo que está viviéndose ahorita en México, no es competencia. Es el peor despojo que está ocurriendo para el país. Mira, a través de figuras como las sociedades de autoabasto, que habrás oído el tema, ¿verdad? Las sociedades de autoabasto, ¿verdad?, que se crearon para que los privados, las empresas, pudieran generar para sí mismos una sociedad, generar electricidad para ellos mismos. Pero esa sociedad de autoabasto se ha prostituido y en realidad lo que son monopolios privados. ¿Qué hicieron? Es una perversión, dices, de un modelo, pero fue una perversión premeditada por los actores políticos que la implementaron. Claro. Mira, hay 110 sociedades de autoconsumo en México.
Bueno, falsas. Falsas. Ilegales, declaradas como ilegales por la Suprema Corte de Justicia porque se reúnen, dice Iberdrola o Enel, una empresa pública italiana. Yo voy a generar para nosotros mismos. Y entonces empieza a inventar que sus clientes son socios. ¿Verdad? Y tienen miles de clientes, todos los grandes consumidores de electricidad, las grandes empresas, todos estos empresarios muy dignos y muy decentes, que comen muy bien en la mesa, son unos ladrones. Bueno, ¿y la solución no era solucionar esa corrupción? Bueno, ¿O hay que cambiar todo el modelo? Bueno, hay que cambiar todo el modelo porque el modelo es ese. Son 110, ¿verdad?, monopolios privados. Todas las grandes empresas comerciales, todos esos están ahí y no pagan la transmisión. Y no pagan porque dicen que son, todos son socios. Entonces ahí están refugiados el gran sector, la élite nacional, ¿verdad? Están refugiados en 110 empresas ilegales, y con los generadores independientes son el 45% de la electricidad privada en México ilegal. Gustavo Madero, ¿estás de acuerdo con lo que describe Manuel Bartlett? Sí, y entonces, pero la solución es... Yo sí creo que no está funcionando como debería, que hay distorsiones y que creo que estas se pueden arreglar por muchas... No creo que sea el modelo, pues es una diferencia con la visión de Manuel. El modelo no es el culpable. No es el culpable, es la aplicación del modelo o las reglas que puedes tú ir perfilando y afinando. Sí creo que se cometieron excesos y abusos. Y esos hay que corregirlos, pero eso se me figura un poco como las medidas que ha tomado este gobierno cuando dices, oye, es que las escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles había corrupción, entonces las elimino. Pues no, corrígelo, mejóralo. Siento que eso se ha evitado y se quiere ahora hacer una reforma que me va a llevar a 1990, más o menos es el modelo el que estaríamos retomando si esta reforma se aprueba. Tiene razón, Manuel, hay, por decirte algo, 239 contratos de autoabasto y hay 77,000 socios, ¿verdad? Todos los grandes consumidores. Entonces, esas son distorsiones, pero eso se puede ir corrigiendo. ¿Se puede corregir? ¿Se puede? Bueno, ya te lo pregunté, dijiste no, hay que borrar todo el modelo. Ese es el sistema. Tú dices que la corrupción es el sistema. Bueno, claro, el 45% de la electricidad, ellos ya están en el 45% con instrumentos ilegales. ¿verdad? Manuel, no quiero que nos vayamos tan rápido de esta pregunta y a bote pronto. ¿Es verdad que es un retroceso en cuanto a protección del medio ambiente esta reforma? En absoluto. ¿Por qué? La energía limpia que dicen haber introducido al sistema eléctrico el sector privado es una trampa. Te voy a decir por qué. Están en eólico y en fotovoltaico, sol y aire, ¿verdad? Les dieron todas las ventajas, ¿verdad? Y dicen que es la más barata. Nosotros hemos protestado, te voy a decir por qué. Cuando toda esa energía que es intermitente sube y baja durante todo el día. No hay sol, baja. No hay aire, baja. ¿Y sabes quién tiene que entrar en ese lugar? La eléctrica normal. Pues, ni modo que digan, fíjate que se fue el sol y apaga tu... Te vas a quedar sin no es electricidad. autosuficiente eso. ¿Cómo? No, tienen que tener un respaldo, ¿no? Y el respaldo son máquinas convencionales. Y los paneles solares, que le preocupa mucho ahí te dejo. A los individuos. El robo de estas intermitentes, que es la gran revolución que han puesto aquí, el robo es descomunal contra la CFE. La CFE tiene que estar surgiendo las máquinas al instante para que no pare la electricidad. Entonces, se va el sol en la noche. ¿Quién da todo eso? La CFE. Y no lo pagan. No lo pagan. No lo pagan. Es un robo. Los paneles solares. ¿La gente va a poder tener sus paneles solares? Pero claro que sí. Si hasta es conveniente para la CFE, cuando tú tienes paneles solares, tienes que tener menos inversión para generar electricidad. Es absolutamente... Un mito urbano eso. Eso seguirá así, claro. No hay ninguna limitación. Gustavo. A ver, una de las cosas importantes que cambia esta reforma se llama el despacho eléctrico. Es lo que dice el director de la CFE. ¿Quiénes entran a conectarse a la red eléctrica primero? Y lo que dice la reforma del 2013 es que entren las más baratas, y luego las menos baratas y luego las más caras. Así es lo que dice. Lo que dice la iniciativa del presidente Andrés Manuel es que entren primero las públicas y después las privadas. Son cambios totalmente, o sea, primero lo del gobierno, las hidroeléctricas y CFE, y después las eólicas o fotovoltaicas o incluso de ciclo combinado privadas. Entonces eso es un retroceso en materia ambiental, porque el criterio lo estás cambiando, porque las energías más baratas se determinan por el costo variable, no por el costo fijo, que es lo que quisiera la CFE. O sea, se va a usar mucho menos la eólica y la fotovoltaica. Voy a bajar la participación de los privados del 60 al 46%, y voy a subir la participación pública del 38 al 54%, pero los privados tienen más plantas nuevas y sustentables y limpias, y la CFE tiene más de las antiguas de combustóleo, carbón, ciclo combinado y hidroeléctricas y nucleoeléctricas. Manuel. A ver, mira, eso es muy importante porque es lo que ha sido la campaña. La CFE tiene el 49% de la energía limpia en México y el 79% de la energía sucia, gas, si tú quieres, ¿no? Y los privados tienen, de energía sucia, como dicen, tienen el 150
el 163, o sea, muchísimo más energía sucia. Produce más energía sucia. Pero mucho más, y nosotros mucho más limpia. Con las hidroeléctricas, la nuclear, en fin, geoelectricidad, tenemos el doble de la energía limpia que ellos tienen. Lo que han presumido es esto de que han entrado todas estas empresas, pero son un robo, ¿verdad? No es, para empezar, no son dominantes. Siguen con los ciclos combinados y con el gas y con todo, ¿verdad? En la CFE tiene el doble de energía limpia que los privados ahorita, ¿verdad? ¿Y pretende avanzar en ese camino o es un asunto secundario? La reforma constitucional establece como política de Estado la transición energética. Como política de Estado. La transición energética es ir dejando estas energías que contaminan. Es una política, no es ir y comprar, como hicieron estos, van a ir a Dinamarca y compran estas cosas allá. Eso no es una transición. La transición requiere de una política de Estado como la que plantea el presidente en la reforma constitucional y que implica un desarrollo científico, tecnológico, inversiones, participación de los centros de reflexión del país. Esa es una transición, no el traer y meter así con estas ventajas a estas energías intermitentes. No. ¿Gustavo, ¿le crees a Manuel? Estoy de acuerdo. El mundo está en una transición energética. Es el cambio de la matriz energética. México no está avanzando en esa dirección. Entonces, ¿no le crees que esta reforma implica el avance hacia allí? No lo veo así. De hecho, si tú ves lo que hace el gobierno, de apostarle más a las refinerías, hacer nuevas refinerías, cuando deberías estar avanzando en energías sustentables. De hecho, al rato van a venir otras, viene el hidrógeno verde, el hidrógeno azul. Y nosotros ni por aquí estamos todavía con el petróleo, con el carbón, con el combustorio, como las bases fundamentales y el gas. Eso es lo principal que utilizamos. La nuclear es el 4.7%, la hidroeléctrica más o menos el 10%. Todo lo demás, la mayoría es con hidrocarburos. Entonces necesitamos ir haciendo esa transición. No lo está haciendo el gobierno, no me lo está ahorita logrando. Gustavo, pero una pregunta en eso. No estamos abusando de decir estamos ya cambiando de energías. Cuando estamos hablando de un tránsito de 20 años, México tiene un tesoro en energías fósiles, ¿no? Entonces, ¿no sería precisamente la razón para terminar de sacarlo del subsuelo, venderlo y traducirlo en riqueza? Las inversiones se hacen a 10, 15, 20, 30 años. Sí. Estas no son inversiones de 5 años. O sea, ahorita lo que te dice ya el mundo, no solo por economía, sino por medio ambiente, es que tienes que acelerar la transición energética por tu salud. Entonces, tienes que forzar eso, no solo porque va a haber más autos eléctricos. Al rato todo va a ser eléctrico. Entonces, Gustavo, estás diciendo, ¿tú no crees que esta reforma nos lleva hacia el futuro o nos lleva hacia el pasado? Manuel, antes de que... A ver, yo digo... Ahí en la reforma que trae ahí en Madero está la transición energética como una política de Estado obligada. Eso no es transición traer unas máquinas importadas. La transición es ir dejando, con una investigación científica, con un enorme esfuerzo, dejando los combustibles más contaminantes. Y eso está ahí, no está en la reforma de Peña Nieto, ¿verdad? Burócratas contra empresarios. ¿Qué nos dice la historia de México? ¿Quiénes han sido más eficaces como administradores de los servicios indispensables del país? Los que todos necesitamos. ¿Los burócratas o los empresarios? Manuel Bartlett. Bueno, la historia de México es muy clara. Mientras los privados, extranjeros siempre, aquí no hay privados locales. Hay uno que otro rivales por ahí, pero aquí no hay empresas. Todas son empresas extranjeras, todas. Bueno, cuando dominaron las empresas privadas extranjeras, la electricidad, no había electricidad en el campo, en las pequeñas ciudades, no había electricidad. Y es elemental, las empresas privadas buscan la ganancia, es su objetivo, y van a donde se gana dinero. Entonces no había electricidad en México. La creación que hace Lázaro Cárdenas de la CFE es por eso, ¿verdad? Inventan la CFE, la organizan para llevar la electricidad a donde no había. No había electricidad en el 80% del territorio nacional. Esos son los privados. Bueno, pero terminemos. Sí. Ahorita es exactamente lo mismo, ¿verdad? Los privados tienen que, los extranjeros ya agarraron a la élite nacional y los que estamos atendiendo a 54 millones de los que no tienen esos recursos, ¿verdad? Eso es la CFE. ¿Así está funcionando? Bueno, claro, son 110 monopolios privados. Todos los ricos, las grandes empresas, todos esos no pagan. No pagan el transporte, no pagan nada, ¿verdad? Es un sistema verdaderamente autocrático el que existe hoy. ¿Por qué? Porque los privados eso hacen. No están muy preocupados de llevar a las sierras la electricidad, están preocupados en explotar y exprimir a los grandes consumidores. Esa es la historia de México. Cuando López Mateos reforma la Constitución y compra a los privados, bueno, se electrifica el país, se crean todos los sistemas que existen, los pueblos reciben electricidad. ¿Qué pasó? Empiezan otra vez desde Salinas, empiezan a meter a los extranjeros otra vez a través de estos sistemas generadores independientes, sociedades de autoabasto. En un acuerdo que tuvo en Salinas de Gortari, en el primer Tratado de Libre Comercio, dijo, y presumió, es que fíjense que yo defendí la Constitución y la ley, y mentira, inventó estos sistemas que son extranjeros. Gustavo. Mira, más que ver la historia de México, hay que ver la historia del mundo y de la humanidad. ¿Quién funciona mejor, los burócratas o los empresarios? Estamos discutiendo la discusión del siglo pasado. Yo me acuerdo, yo estaba chavo. Y bueno, pues la discusión era entre el mundo bipolar.
entre la propiedad privada de los medios de producción y la propiedad colectiva de los medios de producción. Este sistema implosionó en 1989 con la caída del muro de Berlín, las empresas estatales, el socialismo, y después se dijo el fin de la historia, ya se acabó el corrido, no más hay economía de mercado, democracia, respeto a los derechos humanos. Se vinieron una serie de excesos que ha generado una gran desigualdad en el mundo. Y ahorita venimos de regreso, ¿sí? Pero este es como un péndulo, pero el péndulo cada vez se hace más fino. Sabina, ya no estás acá y acá. Ya en ninguna parte del mundo se habla de estos modelos monopólicos de Estado. Velo en el petróleo. Dime qué país del mundo tiene un sistema monopólico petrolero. Ya no hay. Ni Venezuela, ni te digo Corea y te digo a lo mejor, pero ni Rusia, ni Cuba, ni ninguno. Ya todos, los países socialdemócratas, todos tienen una combinación. Entonces tienes que buscar lo mejor de los dos mundos. No es el cielo y el infierno. Y esta no es una corrección necesaria. No, todo lo concentra en el gobierno. No hay contrapesos. Eliminas la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, al SENACE, los órganos autónomos. Igual que quieres desaparecer al INE, igual que quieres a la Comisión de Competencia Económica, al INAI, todos esos órganos que estorban en este modelo, porque es un modelo estatista del pasado. Tú tienes que conciliar una cosa, Sabina. ¿Cuánto mercado, cuánto Estado y cuánta sociedad? Pero sí, hubo un exceso Eso, en el modelo neoliberal. Pero no te vas para atrás de 90 años. Esa es la forma. Me voy a la última pregunta. Esta reforma es una ruptura del modelo neoliberal al que apostaron los gobiernos de los últimos 5 sexenios, en que el Estado confiaba en la empresa privada, y es parte del regreso a un estatismo, en que el Estado tiene el control de las áreas estratégicas de la vida del país. ¿Qué debe controlar el Estado y qué no? ¿Y por qué? La electricidad es una necesidad absoluta y condición de todo lo demás. Si tú lo dejas en manos de los privados y de los privados extranjeros, ¿verdad?, van a hacer lo que han hecho siempre. Van a invertir lo que les convenga, van a cobrar lo que les convenga. España. Cuando se habla del Estado como monopolio, el Estado y el gobierno no es monopolio, es un servicio público. Cuando hay una necesidad de algo tan importante como la electricidad, la responsabilidad es del Estado, o sea, del gobierno. ¿Es verdad que están enojados los americanos, el gobierno americano, porque esto está violando reglas del TEMEC? No, nosotros creemos que no se están violando ninguna regla. ¿Ellos sí creen? Bueno, no sé, yo creo que defienden algunos intereses. Sí, defienden sus intereses. Indefendibles. ¿Cómo puedes tú defender un sistema rapaz que se estableció? No hay competencia. Es decir, si decimos vamos a tener entre el servicio público, porque el Estado es el servicio público, o los privados manejando todo, bueno, vamos a decir, pero no es este el sistema. Este sistema es un robo, ¿verdad? Están quedándose con el sistema eléctrico. Mira, te voy a dar los datos. Mira, el mercado eléctrico mexicano vale 315,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad vale 377,000 millones de dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44,000 millones de dólares. Los privados han recuperado a la fecha 22,000 millones de dólares. Con 11,000 millones de dólares, que ni siquiera son esos 11,000, porque puede que el 30% de ese dinero de los extranjeros viene de la banca nacional, lo prestó a la banca nacional. Entonces, con esa cantidad de 11,000 millones, se quedan con todo el sistema eléctrico, que vale 100 veces más que eso. Es un atraco para quedar en manos de fondos extranjeros, que son los que van a regir, como en España, el sistema mexicano, ¿verdad? El único responsable de que la electricidad llegue a todos lados es el Estado mexicano, y se llama servicio público obligado para llevarlo a todos los... Eso no lo hacen los privados. Ellos vienen a llevarse todo sin pagarlo. Sí, tenemos que darnos cuenta que el mundo avanza y cambia. Entonces, muchos de estos servicios públicos en el mundo se están replanteando. Porque son todos. La escuela, el agua, la telefonía, el internet, todo esto. Entonces tienes que considerar qué le toca al Estado. Al Estado le toca la soberanía de la regulación, el control, las normas. Esas sí le toca. ¿Sí? La operación, no siempre, Sabina, casi siempre tienes que escoger en qué modelo. Sector? Sí, hay modelos, por ejemplo, si te vas a Francia, hay empresas estatales buenas, pero tienes que tener también una sociedad que tenga pesos, contrapesos y rendición de cuentas que aquí en México no tienes y que con esta reforma se están quitando, Sabina. Entonces, ¿cuál es el modelo que propones, Gustavo? Si no es regresar al estatismo. A mí me gusta la socialdemocracia, a mí me gustan los modelos socialdemócratas de los países nórdicos. Pero en cuanto a la posesión de los sectores esos tienen de incluso producción. empresas públicas, pero que cotizan en bolsa, que tienen inversionistas privados, que rinden cuentas, que tienen fondos y reparten dividendos. O sea, es un modelo, ya no estás ideologizado, Sabina, ya tienes que ver con las mejores prácticas civilizatorias. Y hay que estudiar, hay que voltear a ver el mundo, ¿verdad? Yo sí creo que México y América Latina nos hemos quedado con la finta de un nostálgico nacionalismo que no ha demostrado en todo lo que quisiéramos resultados. ¿No ha mostrado el nacionalismo resultados? Ya te explicaba yo, y eso está en la historia, Los privados no electrificaron al país hasta 1960, con la reforma de López Mateos.
No electrificaron al país. Gustavo, eso es histórico. Claro, hija, pues es que si ellos no electrifican. La transmisión es monopolio de la CFE. ¿Cómo van a poner una línea? No pueden, están impedidos por la Constitución. O sea, no puede electrificar un privado. Es generar, sí ha generado electricidad. Pero lo que está hablando Manuel es que lleves a la sierra, al último punto, la electricidad y puedas prender un foco. Eso es monopolio del Estado y está bien. O sea, que el Estado subsidie a los pobres y los empresarios hagan negocio. No. Lo que sí le concedo al discurso de Manuel es que antes, cuando la CFE controlaba el 100%, tenías un mercado de alto consumo que le cobrabas muy caro y con eso te daba lana para subsidiar a los de bajo consumo y llevarlo a tarifas subsidiadas. Con esta reforma, lo que se crean son estos contratos de autoabasto que descremas. Entonces, los contratos más rentables se quedan los particulares. Ese es el punto que yo le concedo. Sí. Y entonces dejas a la CFE sin dinero para subsidiar y entonces tiene que estar el gobierno federal subsidiando a la CFE para que la CFE subsidie a los ¿Cómo vas a votar? Ahorita te explicaba. Nosotros, si no le mueven una coma, votaríamos en contra. Eso es un poco lo que... Yo esperaría que se corrigiera. ¿Qué quieren que se corrija? Yo creo que hay apertura siempre y cuando se respeten. Mira, los cambios de reglas del juego no se pueden hacer a capricho, se tienen que reconocer y hacer los cambios en la transición. Hay que ver para adelante, ¿verdad? Pero no puedes afectar la certidumbre jurídica. Eso. Yo creo que hay que respetar el medio ambiente y hay que garantizar el flujo, el abasto, ¿sí? Yo sí haría una corrección en las condiciones de contratación, que es un poco lo que está desangrando a la CFE. Eso sí creo. También tenemos una senadora de Baja California y nos pide que atiendan mucho que Baja California es una isla que ya está más conectada a la electricidad de Estados Unidos que la de México. Entonces tenemos que, si hablamos de soberanía, pues que atender que la Baja California esté conectada al sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Son cosas, pues... Gracias, Gustavo Madero. Manuel Bartlett, por último, ¿cuál es tu línea roja? Esa donde dices, tiene que pasar así. Bueno, yo no he oído que diga el PAN algo. Por ejemplo, yo le preguntaría, no a mi amigo ahorita, sino, ¿quiere el PAN que la electricidad en México, de todos los mexicanos, quede en manos de intereses extranjeros? ¿Quede en manos de intereses extranjeros? Pues eso es lo que es. Los extranjeros tienen el dominio de la electricidad. Y si no se recupera ese dominio, los extranjeros son los dueños del negocio, así lo ven. ¿Y hay algo en donde sí puedes ceder, o sea, sin que se distorsione el proyecto? Claro que sí. ¿En qué? Ahí están ya negociando los diputados ahorita, ¿verdad? Pero el asunto es sencillo, mira. El sistema que impusieron es un atraco, es un robo, ¿verdad? Si los extranjeros estos se quedan con el sistema eléctrico nacional, ¿quién va a llevar la electricidad? ¿Quién se va a preocupar por llevar la electricidad a los precios más baratos? El Estado mexicano subsidia, sí, a los que no pueden pagar. Sí, subsidia a los más pobres. Los privados no subsidian a nadie. Y eso lo hemos vivido ahora cuando se viene el problema de Texas, ¿verdad? Que se congelan los ductos y que no puede llegar la electricidad. ¿Quién sacó adelante al país? El país perdía 150,000 millones diarios si se paralizaba el sistema eléctrico. La CFE, y nos costó dinero, nos costó 80,000 millones. Y pusimos a la electricidad a funcionar. Se nos acabó el tiempo.